Y pues el pastor me pidió que le apoyara y pues hermano, pues ahora sí que es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que está. Fíjense que en este tiempo, no sé si usted se ha dado cuenta, pero la realidad es que nuestro pastor tiene mucha carga por la iglesia en cuanto a varias cosas y pues una de ellas es el pecado. No porque pequemos mucho, ¿verdad? Sino porque en sí, ¿qué es el pecado? Es importante que el hombre conozca qué es el pecado. La gente dice, es que pecamos, es que la regué, es que fallé, es que hice algo que no. Entonces yo quiero hablar, y esto lo prediqué un sábado y amplié un poquito de cosas. El pecado es algo serio. Como cristianos bautistas que somos, más que cristianos bautistas, primero debemos ser cristianos. Pero la doctrina, nosotros tenemos una doctrina que es acerca del pecado. Si usted lee, el pecado es una doctrina que nosotros creemos. Y pues el pecado, muchas cosas de esto yo lo saqué de doctrina, hermanos. Entonces es enseñanza. La doctrina es enseñanza. Y para poder empezar a hablar de nuestras Biblias, en Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 6, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a orar. Bendice, Señor, tu palabra, necesitamos tu presencia. Señor, que no sea un viernes más, que no sea una predicación más, que podamos aprender y llevar algo en nuestro corazón en este día, te lo pido. Gracias por darme el privilegio de estar el día de hoy aquí y poder hablar tu palabra. Señor, por favor, tus palabras sean las que nos guíen, las que nos lleven. El Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y nos haga comprender verdades y joyas que tienes para nosotros en este día. Por Cristo Jesús se lo pido. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Perdón, siempre los paro para leer. Hermanos, si me oye medio débil, estoy cansado. Estoy bien cansado. Ayer tuvimos que descargar 2 camiones y me siento cansado. Pero cuando estaba leyendo me siento vivificado. Entonces nada más es la bola que tengo así. Mi espíritu está animado. El problema de este tiempo es que el mundo vive de una manera donde hay una mayor libertad. Una manera en donde se ignora o la gente llega a burlarse del pecado, tal cual es. La gente le llama a lo que malo, le dice bueno, y a lo bueno le dice malo. Nosotros trabajamos en el ISSSTE, que muchos de ustedes conocen. Cuando uno sube a la planta alta, hay un lugar donde hacen estudios a las mujeres para que ellos puedan saber si ellas pudieran tener un cáncer cervicouterino. Se llama la clínica de displasia. Y la doctora les hace sus muestras y les checa para que ellas puedan estar en una perfecta salud. Una mamá hoy se sentó con una hija y me tocó porque estaba contarle, verla, platicar con ella, y dice, mija, es que ahora cuando tú sales en las noches y te vas a las discos, es que en mis tiempos, pues antes no se cuidaba de cualquier otra cosa, pero ahora tú te tienes que cuidar del sexo. Porque ahora tú ves que los jóvenes en las discotecas, en las fiestas o en cualquier reunión, pues se van y con la primera persona que encuentran, con esa se meten. Su mamá tratándole de dar un buen consejo, cuando el consejo debería ser, mija, tienes que guardarte para tu marido, ¿verdad? Mija, tienes que cuidarte porque esa parte, ese regalo de Dios es algo precioso. La mente del hombre está muy abierta a cualquier cosa ahora. La mente del hombre está muy dispuesta a poder ampliar y ver las cosas tan normales cuando deberían ser tocadas con un cierto
espectro a la luz de la palabra de Dios. Nosotros como cristianos no satanizamos nada, dice la gente. Nosotros no queremos ni estamos imponiendo reglas. El cristiano simplemente debe de aprender cuál es su norma y cuál es su regla y por qué se rige. Cuando leímos Primera de Juan, nosotros vimos cómo ahí Juan estaba resumiendo los dos mandamientos más importantes para el creyente: amar a Dios y amar a tu hermano como a ti mismo. Nosotros necesitamos entender que el pecado es una cosa seria. Nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de ver las cosas a raíz de que nosotros anhelamos llegar a Dios. Cuando nosotros vemos ahí en Primera de Juan, capítulo 3, háblalo rápidamente. Ahí en Primera de Juan, capítulo 3, en los primeros versículos, hermanos, dice la palabra de Dios: amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por lo tanto, seguimos siendo humanos, cometemos errores, pecamos como todos. Pero dice la palabra de Dios: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces nuestro paso por el mundo es como fugaz. Somos como las estrellas que están en el cielo por un rato y se apagan. Pero Dios quiere que nosotros entendamos qué es el pecado. Entonces veamos esto, definamos qué es pecado. La palabra pecado en el Nuevo Testamento, esto lo saqué de un pastor que predicó un día acerca del pecado, viene de amartia, que significa errar en el blanco. Viene de paraptoma, desviación, error intencional, transgresión voluntaria, o apnoema, que es una cosa ignorada, debilidad y flaqueza. La mayor parte de los predicadores coinciden en que pecado es errar en el blanco, donde el blanco es estar en conformidad a la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, un cristiano que hierra en estar dentro de la voluntad de Dios es alguien que está fallando y cometiendo pecado. Pero hay gente que dice: a mí me gustan las definiciones bíblicas. Bueno, veamos ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿qué dice la Biblia que es pecado? La Biblia dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es una ¿qué? ¿Cuál es la ley? Cuando uno viola la palabra de Dios, entonces uno está cometiendo ¿qué? Pecado. Eso es pecado con una definición bíblica. Hermanos, el pecado definen ciertas cosas. La Biblia define el pecado de manera muy directa. ¿Qué es pecado? Santiago 4:17. Santiago 4:17. ¿Alguien te lo pueda leer, hermanos? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y al qué? Sabe hacer lo bueno y no lo qué. ¿Qué es? Hermano, todo el que no hace lo bueno y lo sabe, ¿es qué? Pecado. Pecado es infringir la ley. Pecado es la falta de fe. Romanos 14:23, por favor. Vamos a ver Biblia hoy. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de qué? De fe es pecado. Está hablando acerca de los débiles en la fe. Todo lo que no proviene de fe, todo lo que no creemos, lo que no dice aquí la palabra de Dios, dice que el creyente vive ¿por qué? Entonces, si no proviene de fe, ¿en quién confía? Acá le vamos a ver más adelante. Podemos decir que el pecado es desviarte tu visión, tu mente y tu corazón de la voluntad que Dios tiene preparada para ti. Es ir más allá y transgredir su ley. Dios es claro. Dios es claro. La palabra de Dios nos enseña que el pecado es algo que a Dios no le agrada.
El pecado, ¿quiénes lo practican? Lo leímos en 1 de Juan capítulo 3. ¿Quiénes practican el pecado? El versículo 8. El que practica el pecado es de quién? ¿Por qué? Porque peca desde el principio. Pero entonces para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí entra el proceso de ¿qué? De salvación. Y ahora dice, bueno, ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que vivimos para Dios, ahora que nuestro corazón está limpio, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué? No puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermano, tú estás diciendo que somos perfectos. No. Lo que te digo es que nosotros, el Espíritu Santo, es el que nos dice si está bien o está mal. Porque ahora Él habita en nosotros. Por lo tanto, el pecado es algo que un creyente no debe practicar. ¿Fallamos? Hermanos, claro que fallamos. ¿Pecamos? Yo le aseguro que en este día más de 1, 2, 3 veces pequé. Hermano, y aún se para. No me paro yo, es Dios que quiere que yo diga. Estoy consciente, sí. Alguien me decía que todos los días pidiéramos a Dios que por favor nos limpiara de eso que venimos cargando. Por lo tanto, hermanos, el pecado es algo serio. El pecado nos desvía de la voluntad de Dios. El pecado va en contra de la ley de Dios. El pecado no lo practica un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es nacido por Dios. Una persona debe de saber que ha nacido de Dios cuando esto viene a su vida y puede soportar. La gente dice que el pecado viene por tentaciones. Pero la palabra de Dios en Santiago nos enseña que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando ¿de dónde? Es que atraído y seducido. ¿Por qué? Porque nuestro viejo hombre es el que nos lleva a buscar hacer las cosas que a Dios no le agradan, porque a Él le agrada hacer lo que Él quiere. Cuando una persona lleva toda su vida tomando y se convierte a Cristo, ¿tú crees que va a poder dejar de tomar de la noche a la mañana? ¿Por qué? Si es salvo. Porque su concupiscencia, en el momento que le pongan una copa enfrente, lo va a atraer, lo va a seducir, para que pueda llegar a eso. Hermanos, es que nuestra naturaleza aprendió a hacer bien lo que le gusta. Aprendió a descubrir todos esos placeres que les gustan. Hay gente que se goza en la pornografía y le gusta ver pornografía y lo disfruta. Hay un periódico aquí que la gente lo compra nada más para ver una página del periódico. ¿Por qué? Porque eso les gusta. Y desgraciadamente hay cristianos, bueno, que nos decimos, porque todos, y ahí están viéndola. Hermanos, es mi concupiscencia la que me lleva a infringir la ley de Dios. Yo soy atraído y seducido. La tentación es fuego donde Satanás trata de seducirme e inducirme con la intención de destruir mi vida cristiana, mi comunión con Dios, y si lo logra, los resultados que caen en mi vida es una culpabilidad, una condenación y demasiada vergüenza. Cuando yo cedo al pecado, siempre hay culpabilidad, siempre hay condenación y siempre hay vergüenza. Porque hemos desviado nuestra mirada de la voluntad de Dios. Esa es la definición de pecado. Cristo fue tentado, pero ¿el qué? Nunca se dejó seducir por la voz de ¿quién? De Satanás. Él nunca se dejó llevar más allá por sus sentimientos. Cristo tuvo más hambre que tú y yo, te lo aseguro, porque Él duró 40 días, 40 noches, sí. Hermanos, pero esto que saqué, definimos pecado, y quiero decirles algo que el pecado le hace a Dios. Algo que el pecado le hace a Dios, aquel que tú y yo aceptamos un día como nuestro Salvador personal,
aquel que tú y yo un día reconocimos como único suficiente Salvador, aquel que tú y yo un día le dijimos, ven, límpiame, sálvame, purifícame, aquel que amamos. El pecado lastima a Dios, lo lastima, no le hace nada, simplemente lo lastima. Oseas 11:7, por favor. Oseas 11:7. El que lo tenga lo puede leer para ir rápido. Por favor. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. El pecado hace que los hijos se rebelen ¿contra quién? Contra sus padres. Hermano, los cristianos cuando pecan se rebelan contra Dios y se preguntan, ¿por qué Dios no me deja hacer esto si esto es tan bueno? ¿Por qué Dios no me permite si esto se siente tan bien? ¿Por qué Dios no me deja si esto lo disfruto? ¿Por qué Dios está en contra de eso si me atrae? ¿Por qué Dios está en contra de lo otro si es agradable a mis ojos? Los hijos cuando se rebelan es porque ahora sí que no le dan el lugar a Dios que le corresponde. Todo padre, me imagino que aquí ha tenido hijos que ya son adolescentes, algunos, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Alguna vez se ha dado un agarrón con su hijo? ¿Por alguna cosa o por algo? ¿Alguna vez su hijo no le ha dicho algo que lo lastima como papá? ¿Duele? Los que no han llegado un día llegarán. Y les va a doler. Y van a saber lo que es eso. Pues eso que ustedes sienten es cuando Dios está viendo que su hijo está haciendo algo que va en contra y se está rebelando contra su padre. Porque el pecado es a lo que incita a rebelarse contra Dios y a lastimar su corazón. Porque Dios vino, envió a su Hijo y Él murió en la cruz para que tuviéramos salvación. La aceptamos, lo salvamos, nos comprometimos con Él, aceptamos el regalo de gracia y tratamos de vivir para Él. Pero cuando llega algo, inmediatamente sale mi hombre viejo y quiere hacer lo que hacía. Los hijos se rebelan contra Dios. El pecado, según un pastor, es el acto más horrible que pueda haber. Otro pastor dijo, el pecado es un ser de tan feo aspecto que al mirarlo por un momento te da asco. Pero después de verlo un momento, te empiezas a apiadar de él. Después de otro momento te acercas más y lo abrazas. Y al final te vas caminando con él. Hermanos, el cristiano debe de cuidar el pecado que hay en su vida y debe de alejarse de él porque lo lleva a pecar contra Dios y a lastimar a su Dios. El pecado lleva al hombre a enojarse contra Dios y esto trae consecuencias a la vida del creyente. Ejemplo, Génesis 6, 5 y 6. Génesis 6, 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hermanos, el pecado revela la maldad en el corazón del hombre. Dios se dio cuenta de que los designios de los pensamientos de su corazón eran ¿cómo? Malos. Y ellos eran malos por lo que hacían, se revela el corazón del hombre. El pecado hace que el corazón del hombre revele sus verdaderas intenciones. Podemos ser hombres de iglesia, podemos ser hombres de fe, pero si el pecado lo practicamos y tratamos de vivir todos los días en él, no podemos vivir un día en el mundo y un día con Dios, porque lejos de eso traerá consecuencias a nuestra vida. ¿Cómo? Muy fácil. ¿A cuántos de ustedes un día llegaron a la iglesia y vieron una persona con la que ustedes hablan en el trabajo y se llevan en el trabajo y platican en el trabajo y se sientan en una banca y lo ve usted? ¿Qué pensaría usted? ¿Cuál sería su primer pensamiento?
Le digo porque a mí ya me pasó. Mis amigos cuando se sentaban en las bancas de la iglesia decían, ¿tú en la iglesia? Este viene. Y cuando platicaban conmigo y estaba mi papá o el pastor, pues les daba risa. ¿Tú? Pastor, ya le lavó la boca con jabón. Pastor, ¿ya le contó lo que hicimos allá? Ahí sí, muy sentado, muy de camisa, muy de corbata, y se reían de mí, hermano. Que me conocen. Ya me decían, ¿y cuándo vas a la iglesia? Le digo, me voy a purificar todos los domingos. A ver si se me sale el diablo. Nomás se reían. Pero cuando los veía en las bancas me daba vergüenza porque ellos veían y sabían cómo era yo realmente, y ahí el domingo era todo lo contrario. El pecado trae consecuencias porque con mi vida yo dudo que alguno de ellos llegue a convertirse. Y si algún día uno de ellos llega a morir y va a un infierno, el que va a cargar con eso voy a ser yo, porque yo era el encargado de haberles dicho algo. El pecado trae consecuencias en la vida de un cristiano. El pecado lastima a Dios, pero no es comparado con lo que el pecado le va a hacer a la vida de un creyente. Yo no estoy hablando de pecados en específico, yo estoy hablando de todo aquel que viola la ley de Dios. No te estoy diciendo qué tienes que trabajar, ni te estoy diciendo en qué tienes que andar, ni estoy predicando acerca de algo específico, porque yo no soy el que revela la luz al corazón. La palabra de Dios es la que debe de movernos a entender y ver con qué áreas de nuestra vida estamos batallando. Tú necesitas saber con qué batallas. Como dicen, de qué pie cojeas. Hay gente que batalla con las drogas, hay gente que batalla con el alcohol, hay gente que batalla con los malos pensamientos, hay gente que batalla con la lascivia, hay gente que batalla con la idolatría, hay gente que es peleonera, hay gente que tiene enemistades, hay gente celosa, hay gente... Tú sabes con qué batalla, yo sé con qué batallo. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos lo que estas acciones y estas cosas que empleamos en nuestra vida diaria nos van a hacer a cada uno de nosotros. La primera cosa que nos hacen es que nos separan de nuestro Dios. Isaías 59:2. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hombre que peca se siente lejos de Dios. Cuando empiezan las cosas de Dios, se enfría, se aleja, ya no quiere estar en su presencia, ya no quiere automáticamente orar, ya no quiere leer, ya no quiere ir a escuchar el sermón, ya no quiere convivir con ningún hermano, ya no quiere. ¿Por qué? Porque el hombre se ve descubierto en su pecado, y en vez de que lo acepte, en vez de que se pongan metas y se pongan maneras de enfrentar el pecado, uno trata de esconderse para que Dios no vea lo que uno está haciendo. Y cuando uno ve que eso no funciona, uno empieza a alejarse hasta que termina viviendo una vida que no le agrada ni a él mismo. Un cristiano que vuelve al mundo es un cristiano infeliz. ¿Sabes por qué? Porque sabe que le falta un pedazo grande a la vida de cada hombre. Porque cuando nosotros estábamos vacíos, el vacío tenía forma de Dios. Y Dios lo llenó, y cuando uno se aleja de eso que te llenó, entonces uno no va a estar nunca satisfecho. ¿Por qué? Porque Él te separa de Dios. Yo no sé, pero nosotros como casados lo que menos queremos son ¿qué? Chismes. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿De quién te separa? De tu mujer, ¿no? ¿A quién no le gusta estar bien con su mujer? ¿A quién no le gusta estar contento con su esposa? ¿A quién no le gusta que lo apapachen cuando llega a la casa, le sirvan su comida, lo traten a gusto? ¿A quién? Todos, ¿a que sí? ¿Y qué pasa cuando hay un problema y la mujer se enoja? Pues ya sabes que no va a haber masaje, sabes que no te van a dar de comer, sabes que no te van a hablar, cosas así. ¿Qué pasa cuando la novia se enoja, muchachos? Ahí vas a comprar un oso de peluche para contentar.
Ahí vas y le compras una flor y le pones un mensaje para que vea. Profesas. Entonces, ¿por qué? Nosotros como creyentes debemos hacer lo mismo con Dios. Cuando nosotros sabemos que le hemos fallado a Dios, nosotros debemos procurar con una tremenda, y ahora sí que importancia el acercarnos a Dios para arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque por una cosa así vienen consecuencias graves. Génesis 3:8. Génesis 3:8. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Quieren que cambie la voz para que no se me duerman? Va. Y oyendo la voz de Jehová, Dios, que se pasea por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? ¿De quién? No de la gente, porque ellos eran los únicos, sino de la presencia de quién. Hermanos, una persona que va en contra de principios de Dios sabe que la regó. Nadie te tiene que decir, nadie te tiene que enseñar. Uno mismo se da cuenta de que le falló a Dios. Un cristiano se da cuenta. Cuando un cristiano ignora a Dios, levanta automáticamente una barrera para recibir toda bendición espiritual y física. Dios no bendice a nadie que va en pecado. Hermano Víctor, ¿por qué los narcotraficantes son ricos? ¿Por qué los narcotraficantes vean lo que hacen? ¿Por qué la gente que hace esas cosas está ahí? No es Dios. Su fin es muerte. Estaba leyendo un artículo y el artículo dice que cada de esas personas que trabajan en eso duran 30, 40 años no más. ¡Wow! 30, 40 años, oyó bien. Dice que la vida de ellos se va a cortar. Hermanos, no pienses que por un momento nosotros estamos exentos. No, nosotros queremos la bendición de Dios. El cristiano debe de anhelar la presencia de Dios. El cristiano debe de buscar agradarle a Dios en toda y cada una de las cosas. Yo no concibo un cristiano que no quiera vivir una vida diferente, pero con Dios. Dios te va a poner los límites, Dios te va a decir cómo lo hagas, Dios te va a enseñar cómo vivir. La gente no te va a poner normas, las iglesias no te van a poner las reglas, el pastor no te va a decir cómo. Es la palabra de Dios la que te va a llevar al punto de qué hacer y no hacer. Aquí no predicamos reglas de hombres, aquí predicamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única norma que va a llevar al creyente a crecer espiritualmente. Yo no sé tú, pero yo quiero crecer. Unos cristianos están madurando más rápido que otros, pero el fin y el propósito es que lleguemos a ser semejantes ¿a quién? A Cristo. Yo no necesito parecerme a nadie, no necesito ser como el pastor, no necesito ser como el hermano, yo necesito ser como Cristo. Esa es mi meta. Hermanos, necesitamos entender que lo que nosotros rige nuestra vida es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice qué es bueno y qué no es bueno. Eso lo sabemos. El pecado separa al hombre de Dios. La segunda cosa, el pecado trae dolor y el pecado te hace sufrir. Génesis 3:16. Génesis 3:16. Dice la palabra de Dios ahí. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Muchos pastores han dicho que la mujer iban a tener sus hijos sin dolor. Pero pecaron, y Dios les dijo: ¿sabes qué? Multiplicaré en gran manera, ¿qué? Tus dolores. Y al hombre también le dio su castigo, le dijo: con el sudor de tu frente te ganarás. Ay. O sea, el pecado trajo una consecuencia y le trajo dolor y sufrimiento a las personas. Yo no sé, pero ¿sabe una cosa? Cuando uno peca se siente mal. ¿Cuántos de aquí conocemos que tienen una doble vida y tienen dos mujeres? ¿Están contentos? No, se pasan buscando a la tercera. ¿Cuántos de aquí saben que su compañero o un jefe está robando? ¿Todos? ¿Muchos? ¿Y qué pasa? Nada. Se sacia de robar.
Al contrario, ¿qué quiere? Pero ¿sabes qué? El fin de todas las cosas es dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque no se llena, porque no hay satisfacción, porque realmente estamos en búsqueda de la gente de encontrar algo que le llene. El cristiano que comienza a hacer pecado en su vida tiene demasiado dolor, demasiado sufrimiento, porque busca sentirse bien consigo, pero sabe que al sentirse mal con él mismo, no está bien con Dios y busca hacer las maneras para olvidarse de que tiene que arreglar cuentas con Dios. Un cristiano no se puede esconder toda la vida. Tarde o temprano va a tener que enfrentarse con ello y tarde o temprano va a tener que llorar. Y le va a doler, porque cuando se descubren las cosas, duele. Y cuando se descubre el pecado, duele más. Y no se restaura. Yo no sé usted, pero alguna vez le ha tocado ver a una persona, a una familia, que su esposa se entera que le está engañando con otro hombre. O su esposo le está engañando con otra mujer. ¿A poco de la noche a la mañana esa relación se restaura? Se perdió todo. Entonces el pecado no nada más te va a destruir poquito, va a destruir demasiadas cosas que van a ser tan difíciles de reconstruir, tan difíciles de levantar. Por eso Dios quiere que el cristiano se cuide, porque no quiere que sufra. ¿Qué le pasó a Lot? Génesis 15, Génesis 16, vean la historia de Lot ahí adelantito. Perdón, hermanos. En el 19, ahí habla acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el versículo 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta tierra. Mas pareció a sus yernos que se burlaban. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Entonces abajo, 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió ¿qué? Hermanos, el pecado de Lot, la displicencia de Lot, el que Lot no hiciera conforme a lo que Dios le pedía, llevó a que perdiera lo que él más quería. ¿Qué perdió? Su esposa. Hermanos, ¿qué vas a perder si practicas cosas que van en contra de la voluntad de Dios? Hay gente que pierde los hijos, pero ¿sabes qué es lo peor? Hay gente que por separarse de Dios pierde la vida. Mi pastor, él oraba por su hijo y lo amaba como no tienen una idea, y lo admiro. Y Dios se llevó a su hijo temprano en su edad y murió. Ya tiene un año y medio, mi amigo Aarón. Y él era un hijo de pastor. Él de chiquito el pastor lo llevaba, pero creció y él empezó a coquetear con cosas en el mundo. Después de que coqueteó por un tiempo, tuvo fracasos en su vida personal. Después se involucró en estupefacientes y tuvo que regresar a varias clínicas, pero cuando él decidió cambiar su vida fue un poco tarde y no le dio tiempo. Hermanos, el pecado trae consecuencias y se pierden los hijos, la esposa, la familia, la vida. ¿Qué quiere perder para dejar de practicar cosas que van en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué quiere perder usted que le va a doler para que usted viva conforme a los preceptos que Dios quiere? No estoy poniendo la norma alta, el que la va a poner es usted, conforme usted crezca en la palabra de Dios. ¿Qué mal hace el pecado al hombre? El pecado al hombre lo esclaviza. Juan 8:34, por favor. La Biblia dice, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Miren, hermanos, el pecado te esclaviza. ¿Por qué? Porque el pecado lo primero que te lleva a hacer es dudar de la palabra de Dios.
El pecado lo primero que te lleva a hacer es preguntarte, ¿a poco será tan malo hacer esto? No creo que sea tan malo si yo dejo de hacer ciertas cosas por un momento. No creo que sea tan malo si yo dejo de hacer conforme a la palabra de Dios. Hay muchachitas, señoritas cristianas que ceden en su pureza y al rato tienen cargando sus bebés. Es lo que ellas tienen que pagar como consecuencia de haber violado la ley de Dios. Hay jóvenes que con el tiempo se vuelven alcohólicos y ahí andan caminando por las calles, que estuvieron un día en una iglesia. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron preguntándose, ¿será bueno? ¿Será malo? Hay jóvenes cristianos que están involucrados en drogas porque se preguntan, pero esto me hace sentir tan bien, ¿qué importa si cedo tantito? Al cabo estoy haciendo todo lo demás. No importa, al cabo ya lo hice, pero sigo creyendo en Dios. Eso nadie me lo quita. Yo lo hago, pero creo en Dios. No importa, sus palabras son verdad. Hermanos, cuando eso pasa, el cristiano lleva a dudar de la palabra de Dios. Cuando uno se empieza a esclavizar, es lo primero que se pone en tela de juicio. ¿Qué es lo primero que te dice la gente cuando hablas de la Biblia? ¿De veras es la palabra de Dios? Pero le escribieron hombres. Le escribió David, Salomón, le escribió Juan, Pablo, Pedro. Eso le escribieron hombres. Eso es algo hecho por hombres. Los hombres me rigen, es cierto. Dice la palabra que ninguna profesión fue traída por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué? Fueron inspirados. ¿Por qué? Por el Espíritu. Hermanos, la palabra de Dios fue hecha por Dios. Eso no hay duda. Cuando la gente comienza a coquetear con el pecado, cuando el cristiano comienza a coquetear con el pecado, lo primero que dice, la Biblia es demasiado dura. La Biblia es demasiado difícil de obedecer. La Biblia tiene estándares muy altos. Dios me prohíbe todo. ¿No dicen eso? Cuando una persona se comienza a esclavizar. Cuando una persona se comienza a esclavizar, comienza a ver todo lo que hay en el mundo, todo lo que le desea y todo lo que anhela y no se da cuenta de que se está equivocando. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, un cristiano necesita ver y actuar conforme a lo que Dios dice. Pero cuando una persona se empieza a esclavizar por el pecado, esa persona empieza a ver, anhelar y desear. No erremos, dice la Biblia. El que se constituye amigo del mundo, ¿se constituye qué? Y eso va para el creyente. Un enemigo es una persona que va en contra de lo que tú piensas y de lo que tú crees. ¿Puedes estar bien con tu enemigo? Sí. Pero si estás actuando conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué son los primeros pensamientos que hay cuando hay un enemigo enfrente de ti? Me cae gordo. No, que ni me pase enfrente. Hoy no tengo ganas ni de verlo. Que ni me salude porque le voy a voltear la cara. No, que no hable. Un enemigo cae gordo. ¿Por qué? Porque hace cosas que a ti no te gustan. No sé usted, hermano, pero a mí me cae gordo una persona. Y no voy a decir nombres porque sí la conocen. No es de la iglesia. Me cae mal esa persona. Me cae mal. Simplemente oír su voz altera mi espíritu. Estoy llorando por ella. Pero me altera su manera de pensar, me altera sus displicencias, me altera sus pláticas, porque siempre está hablando de puras tonterías, a mi punto de vista. Yo no puedo tener una comunión con ella porque discrepamos grandemente en temas que diferimos. ¿Sí me entiendes, hermano? Te estoy siendo sincero, te estoy abriendo mi corazón, no me juzgues. Me cae mal. ¿Qué hago? O estoy hablando por ella. ¿Para
¿Para qué? Para que Dios me dé amor. Por ahí dice que amemos a nuestros enemigos, ¿no? Y yo es lo que estoy haciendo, porque en verdad no me nace el amor. Y lo pido y lo pido y lo pido. Es lo mismo cuando tú haces algo que va en contra de la palabra de Dios y vives de acuerdo a eso, y eso se arraiga en tu corazón, y eso se arraiga en tu mente, y va en contra de los principios de Dios. Dios no te puede ver con buenos ojos. Dios no ve con buenos ojos aunque seas sus hijos. Y un papá siempre está: hijo, no está bien. Hijo, no estás bien. Hijo, eso no me gusta. Hijo, no hagas esto. Hijo, no hagas esto. Hijo, no hagas esto. Y ya es papá otra vez la misma canción. Ni me la cantes que ya me la sé. Ni me digas porque ya sé por dónde vas. No me hables de lo mismo, ya vi lo que quieres. Pero cuando una persona comienza a hacer lo que quiere, se constituye enemigo de otro. Hermanos, un cristiano no puede ser enemigo de su padre. No sé. Yo creo que todos queremos a nuestro papá y a nuestra mamá. Es mi autoridad. Cuando nosotros vemos que le hacen algo a nuestros padres, sean como sean, y tengamos el pleito o el enojo o la distanciación que tengamos, cuando uno ve llorar a su papá o a su mamá, te duele en tu corazón. Fuerte te duele y empiezas a llorar. No sé, no tengo para ver llorar a mi padre. Me duele. Visto llorar 2 veces. Me duele y me cuesta. Hermanos, una persona esclavizada es una persona que se considera y empieza a buscar hacer lo que quiere. Una persona que empieza a esclavizar ya no lucha, ya no quiere pelear, ya se aburre. ¿A qué? Hacer las cosas. Es que, hermano, yo soy carne, soy débil, entiéndame. Hermano, es que la armadura de Dios pesa mucho. Cuando salgo a la calle me la quito y cuando vengo a la iglesia me la pongo. Por eso peco, porque no me cuido. Hermano, es que ya tengo remordimientos porque estoy pecando, ya no me diga. Hermano, ya no lance piedras, que esas piedras me están llegando. Ya se está acercando, como alguien decía, hoy lanzaron un montón de piedras, pero me agaché de muchas. Me pegaron 2 o 3, pero me fui bien. Ay, otros que llegan cuando ese momento ya no quiero luchar, dice, es que pobrecito de mí. Dios me entiende de que, pues es que soy débil, estoy chiquito todavía. No soy como el pastor que se para y predica sus mensajes. No soy como los hermanos que trabajan en la iglesia haciendo el aseo. No soy como los hermanos, las mujeres que se quedan a escuchar. O como los jóvenes que están oyendo y participan. Yo todavía estoy chiquito, todavía me falta crecer. Hermanos, cuando un cristiano está esclavizándose en el pecado, es un cristiano que deja de pelear una buena batalla. Y comienza a pelear contra los hermanos. Comienza a pelear contra el pastor, comienza a pelear contra la iglesia y se enfrasca en batallas necias que no van a ningún lado. ¿Cómo? Empiezan a criticar a los hermanos. Empiezan a ver todo lo que los hermanos hacen y no lo que ellos hacen. Empiezan a criticar todo lo que el pastor y su familia hacen, pero no lo que ellos hacen. Empiezan a ver las pequeñas cosas, pero no ven las grandes cosas. Cuando usted se baña, ¿cómo le gusta que esté el agua? ¿Sí? No se baña bien a gusto y aquí está. Y así. Ay, qué rico. Pero cuando uno comienza a bañarse, imagínese. Y empieza aquí bien rico, la tierra aquí así. Imagínese que le cayera esto ahorita en la cabeza. ¿Qué diría? Ay, no, guácala. Si me acabo de bañar, me toca hasta el próximo sábado. En tiempos antiguos, la Biblia dice que cuando una mujer creía que había pecado, se les daba a beber agua con tierra. Si se enfermaban, habían pecado. Si no pasaba nada. Se ponía el hombre sienta. Hermanos, así es el pecado. Uno empieza a echarle tierra y empieza a ensuciar su vida. Dios quiere que nosotros seamos así, pero el pecado nos ensucia. El pecado nos hace lucir mal. Hermanos, ¿quién se toma esta agua?
¿Quién quiere esta agua? Nadie. Alguien que tenga sed. Entonces, ¿por qué cuando nosotros vamos caminando por nuestra vida le damos de beber a esto a la gente? Sabiendo que nosotros tenemos cosas que tenemos que cambiar y que tenemos que trabajar. El pecado esclaviza al hombre. El pecado hace que el hombre luzca así. El creyente. Si yo le echo tierra en los pantalones, ¿qué va a pasar? Se va a enojar conmigo. Más si me estás ensuciando mi pantalón, es limpio. Si yo le echo esto en la cabeza, ¿qué me va a decir? Me estás ensuciando mi cabeza. Hermanos, si yo le echara esa agua en su ropa, sería una mancha grande. El pecado se llena del corazón y empieza a ensuciarse de tal manera que cuando uno ya se da cuenta, está negro. Hermano Víctor, ¿está hablando de eso? Sí, porque estoy hablando de que estas cosas pasan y es algo serio. El cristiano no debe de jugar. El pecado para aquel que es creyente en Cristo debe dejarse. Isaías 55:7, por favor. Isaías 55:7, estoy terminando. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios. Cristo tomó nuestro lugar. Nadie puede lavar nuestros pecados sino solamente ¿qué? La preciosa sangre de Cristo. Dice que sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. Cristo derramó su sangre. Cristo ofrece perdón. Él quiere que cada creyente se dé cuenta de que Cristo ya tomó mi lugar en la cruz. Nosotros necesitamos tratar de vivir una vida llena de su presencia. ¿Por qué? Porque por todas las maneras el hombre trata de hacer cosas, trata de portarse bien, trata de vivir una vida donde ¿qué? Donde no pase nada. Yo me porto bien, yo no hago esas cosas. Y busca hacer actos religiosos, vidas simplemente por vivirlas. Pero ¿sabe qué? Eso no borra el pecado. Jeremías 22:2. Jeremías 22:2. La palabra de Dios dice: y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entran por estas puertas. Creo que me equivoqué, hermanos. Así ha dicho Jehová: haced juicio, justicia y librad al oprimido de mano del opresor. No engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Bueno, es esta cita, pero quería decir algo más específico, pero sí es parte de ahí, por eso lo puse. Hermanos, las obras no borran el pecado, haciendo justicia, juicio, librando al oprimido, no engañando, no robando, no haciendo mal, no derramando sangre inocente. Son obras, meras obras de justicia que no limpian el corazón. Dios es un Dios único. Dios nos dio el exacto y preciso remedio. Él vino al mundo y nos puso el ejemplo. ¿El ejemplo de qué? De vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. La palabra de Dios dice claramente que Él vino y murió en la cruz y quitó el pecado del mundo. Cristo hizo una obra redentora. Ahora cada hombre necesita limpiarse de Él, y cuanto más un creyente necesita ir y ponerse de rodillas y hablar con Dios y expresarle todo lo que hay en su corazón. Hermano, esto no es algo para que usted llegue y diga: no, pues muy buen mensaje. Es para que lo pongamos por obra y realmente miremos con nuestros ojos espirituales y volteemos a ver y saquemos de nuestra vida lo que no necesitamos. Hermano, cuando un cristiano vive en pecado, vive en hipocresía. Porque cuando es la hipocresía, es dos caras. Le das una cara a Dios y le das una cara a los demás. Hermanos, un cristiano necesita ser uno, porque ama a su Dios. El pecado es algo serio. Ustedes conocen el final de Adán y Eva. Ustedes conocen el final de Lot. Ustedes conocen tantos finales que hay aquí en la Biblia. Absalón, Acab, Jezabel, los hijos de Elí.
Hermanos, ¿cuántas cosas no se tuvieron por hacer pecado? Esa es parte de la... Hermanos, si usted tiene problemas, en 1 Corintios 10:13 dice: fiel es Dios, que le va a dar la salida para cualquier cosa que esté pasando. Hebreos 2:18: Él vivió, se hizo hombre y Él padeció lo mismo que usted puede estar pasando: tentación, pruebas, dolor. Santiago 1:2 te dice que bienaventurado cuando atravieses diversas pruebas, porque la prueba de tu fe va a producir paciencia. Hermano, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9 te dice que Él te librará de todas esas tentaciones. La meta de recibir ánimo de parte de nuestro Dios es para que resistamos y aprendamos a vivir una vida que realmente le agrade. No por lo que dicen otros, no por lo que tú ves, no por lo que tú oyes, no por lo que tú crees, sino por lo que la palabra de Dios dice y lo que tu Dios habla a través de ella. Hermanos, yo te reto en esta noche a que si nosotros sabemos, conocemos algo en nuestra vida, lo hagamos. Pero más que nada para que nos demos cuenta de que el pecado es una cosa seria. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día, gracias por tu presencia y por este tiempo que pudimos pasar aquí. Señor, guárdanos de todo mal, pedimos que la palabra que fue expresada habite en nuestros corazones, Señor, y gracias por el tiempo que pudimos pasar aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, vamos a recoger nuestras ofrendas.